En esta hora quiero darle la bienvenida a todos los estudiantes a una nueva clase virtual que lleva por título Razones trigonométricas, esperando que sea de mucho provecho para todos los que tengan la oportunidad de ver y escuchar este hermoso video. La razón trigonométrica se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados. Es decir, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Existen 6 razones trigonométricas que nombraremos como el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Para comprender estas razones trigonométricas, por supuesto, hay que conocer qué son los catetos y la hipotenusa. En otras palabras, los lados que forman parte de un triángulo. El cateto adyacente es aquel que junto con la hipotenusa forman el ángulo de referencia, mientras que el cateto opuesto es aquel que queda al frente del ángulo y la hipotenusa, en cambio, es el lado mayor del triángulo. Miremos más detenidamente estas razones trigonométricas. Allí tenemos un triángulo y hemos tomado como referencia el ángulo B. Por tomar como referencia el ángulo B, el lado B es el cateto opuesto y el lado C es el cateto adyacente. Y como les decíamos, que la hipotenusa junto con el cateto adyacente son los que forman el ángulo de referencia. El seno del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Se denota por seno de B y su fórmula está ahí establecida. Seno de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo B es la razón entre el cateto adyacente o contiguo al ángulo y la hipotenusa. Se denota por coseno de B y su fórmula queda que coseno de B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo B, que es el ángulo que hemos tomado como referencia, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo. Se denota por tangente de B y es igual a seno de B sobre coseno de B. La cosecante del ángulo B es la razón inversa del seno de B y se denota por cosecante de B y es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, ya que es lo inverso del seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. La cotangente del ángulo B es la razón inversa de la tangente. Se denota por cotangente de B. Y como es inverso a la tangente, la cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante del ángulo B es la razón inversa del coseno de B y se denota por secante de B. Su fórmula queda que secante de B es igual a hipotenusa sobre el cateto adyacente, ya que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero la secante, como es la inversa, queda hipotenusa sobre cateto adyacente. La razón trigonométrica en una circunferencia. Ya nos vamos a ir un poco más, ya que en un triángulo rectángulo solo alcanzamos a medir el seno y el coseno de 90 grados y no nos alcanzaría
para medir ángulos más grandes. Por eso tenemos que mirar las razones trigonométricas en una circunferencia. Y se llama circunferencia goniométrica o círculo unitario aquella que tiene su centro en el origen de coordenada y su radio es la unidad. En la circunferencia goniométrica, los ejes de coordenadas delimitan 4 cuadrantes, como lo podemos observar en la figura, que se enumeran en sentido contrario a las agujas del reloj. El reloj va de arriba hacia la derecha, pero acá se nombra es hacia la izquierda. Recordemos que si consideramos un ángulo alfa y tomamos el triángulo rectángulo dentro del círculo que se genera con dicho ángulo, el signo del seno o coseno de este ángulo dependerá en el cuadrante que se ubique el triángulo. Y aquí en la figura está denotado que en el primer cuadrante tanto el seno como el coseno es positivo, en el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno es negativo, en el tercer cuadrante ambos son negativos y en el cuarto cuadrante el seno es negativo y el coseno es positivo. Aunque esto tiene una razón de ser y tiene que ver cómo se forma el seno y cómo se forma el coseno, que más adelante lo vamos a mirar y allí encontraremos la aclaración por qué el seno y el coseno en algunos de los cuadrantes negativos y en otros son positivos. Vamos a mirar detalladamente. Ahí tenemos el plano cartesiano. Hemos tratado de dividir los ejes en partes iguales para poder tener mayor comprensión. Tenemos el plano cartesiano. Ahora vamos a trazar ángulos de 45 grados. De 45 grados es el ángulo que vamos a trazar y ahí lo encontramos. Es un ángulo de 45 grados, divide un cuadrante en dos partes iguales. Sigamos trazando otro triángulo de 45 grados. Ahora vamos a trazar de 30 grados y miramos cómo va quedando la figura. El siguiente será de 60 grados, llega a los 90 y de los 90 se pasa a 120 y de 120 llega a 150. Hemos dejado hasta allí porque hasta ahí nos interesa. Ahora vamos a mirar esos ángulos que hemos denotado, cómo quedan registrados aquí en esta figura. 30 grados es igual a pi sexto radián, ya lo entendemos. Convertir 30 grados a radián nos da pi sexto, 45 grados nos da pi cuarto y 60 grados nos da pi tercio. 90 grados es pi medio, 120 2 tercios de pi, 135 3 cuartos de pi, 150 5 sextos de pi y el valor de pi, que es 180. 270 grados es igual a 3 pi medio y 2 pi es igual a 360 cuando se le ha dado toda la vuelta a la circunferencia. Ahora vamos a mirar cómo se saca el seno y el coseno aquí. Como puede observar, vamos a tomar el ángulo de 30 grados. El seno y el coseno dependen de los ejes de las X y de la Y. Y miremos, en este caso, el coseno de 30 va a estar indicado por el eje de las Y. Ahí forma un triángulo rectángulo y como recordemos que el triángulo rectángulo me dice que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero el cateto opuesto
sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa tiene un valor de 1, porque en esta circunferencia unitaria el radio mide 1, que es la hipotenusa, siempre va a medir 1. Entonces el cateto opuesto sobre la hipotenusa sería igual al cateto opuesto. Quiere decir que el seno de 30 grados es lo que valga el cateto opuesto. Esa partecita verde, que es el cateto opuesto, la llevamos acá y en el eje Y, y nos va a dar más exacto 0,5, la mitad de 1, y es 0,5. De esa manera podemos identificar el seno de 30 grados. Ahora vamos a mirar el seno de 45 grados. El seno, antes de seguir, el seno se mira por el cateto opuesto. Y por eso decimos que el seno de 30 es 0,5, pero el coseno se mira por el cateto adyacente, es decir, por el eje de las X. Y si yo cuento las rayitas allí, vamos a encontrar 8 rayas, un poquito más. Por eso el coseno de 30 es 0,86. Vamos a mirar ahora sí el seno y el coseno de 45 grados. El seno y el coseno de 45 grados, que es el siguiente ángulo que viene allí, el de morado, ese tiene 45 grados. Hacemos lo mismo, trazamos una paralela al eje Y una paralela al eje X, y nos va a dar tanto el seno como el coseno. Ahí está, y observamos que tanto el seno como el coseno de 45 da 0,70, 7 puntos de diferentes colores para 0,70. Quiere decir que el seno de 45 es igual al coseno de 45. 0,70 por el eje X y 0,70 por el eje Y. Ese es el ángulo que tanto el coseno como el seno son iguales. Ahora nos vamos al seno y coseno de 60 grados. Hacemos lo mismo, trazamos una paralela para formar el triángulo rectángulo, y nos damos cuenta que el seno de 60 es 0,86. Aproximadamente no llega a 0,9, se queda 0,86, y el coseno es 0,5. Acuérdese que el seno es en el eje Y y el coseno en el eje X. De esa forma miramos el seno y el coseno de 60 grados. El coseno y el seno de 90 está allí. En el eje de las X podemos decir que es 1, y en el eje de las Y es 0. Quiere decir que el seno de 90 grados es 1 y el coseno de 90 grados es 0. Ahora vamos a pasarnos al otro cuadrante de 120, pero si nosotros observamos, ya en este cuadrante tiene también la misma medida el de 120 con el de 60 en la parte del seno, pero el seno es igual, el seno de 120 es igual al seno de 60, quiere decir que es 0,86, pero el coseno es igual, pero con signo negativo, 0 menos 0,5, porque está en el eje de las X negativa, mientras que está en el eje Y positivo. El seno es positivo y el coseno es negativo. Seguimos con otro ángulo, el de 135, que va siendo un ángulo
muy parecido al de 45 grados, donde el seno y el coseno tienen los mismos valores, con la diferencia de que el coseno está en el eje de las X negativo. Quiere decir que el coseno de 135 es menos 0,70 y el seno de 135 es 0,70. Ahora miremos el ángulo de 150 grados. 150 grados va a ser muy parecido al de 30 grados, con la diferencia que hemos venido notando, y es en la parte del coseno. El coseno de 150 grados es menos 0,86 y el seno de 150 grados es 0,5. De esa forma podemos conocer el seno y el coseno en la circunferencia. Ahora vamos a mirar el seno y el coseno de ángulos notables, y para esto he preparado una tabla que será muy fácil comprenderla, y un pequeño truco que quiero regalarle a los estudiantes para conocer el seno y el coseno de esos ángulos notables. Vamos a colocar primero cuáles son esos ángulos notables. Son el ángulo de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. ¿Cuál es el truco? Lo primero que hacemos es, en el seno colocamos de 0 hasta el 4 en su orden: 0, 1, 2, 3 y 4, como lo indica este tablero que está apareciendo. Miren en el seno el orden que llevamos: 0, 1, 2, 3 y 4. En el coseno hago la misma forma pero invertida. No comienzo con el 0, sino que comienzo con el 4. Esa es una forma fácil de conocer el seno y el coseno en los ángulos notables. Como pueden observar, arriba está 0, 1, 2, 3, 4 y abajo está 4, 3, 2, 1, 0. Luego que hago eso, vamos a meterlos a todos en una raíz cuadrada, Todos esos números que colocamos los vamos a colocar dentro de una raíz cuadrada. Esos son pasos generalizados para todos los números que hemos colocado. Luego de haberlos colocado dentro de una raíz cuadrada todo, lo vamos a dividir a todos los vamos a dividir por un mismo número, y es el número 2. Así se expresa el seno y el coseno de ángulos notables. Pero vamos a desarrollar algunas operaciones que se dejan desarrollar. Para el seno de 0, encuentro que raíz cuadrada de 0 es 0 y 0 sobre 2 me da 0. Entonces el seno de 0 me estaría dando 0. El seno de 0 me estaría dando 0. El de 30, resuelvo raíz cuadrada de 1, es 1, y 1 sobre 2 me da 1/2. Lo dejo así expresado: 1/2. El seno de 45, la raíz de 2 no es exacta, de tal manera que él queda de esa manera. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, que da 0,70. El seno de 60, también la raíz de 3 no es exacta y queda de la misma manera. Pero el seno de 90, encontramos que estamos en la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2, y ese 2 lo divido entre 2 y me queda que el seno de 90 es 1. Ahora vamos a mirar el coseno. El coseno de 90 es el mismo seno de C. El seno de 90 es el mismo coseno de 0 porque tiene lo mismo, quiere decir que nos da 1.
El coseno de 30 queda lo mismo, raíz cuadrada de 3 sobre 2, y el coseno de 45 queda lo mismo, raíz cuadrada de 2 sobre 2. El coseno de 60, raíz cuadrada de 1 da 1 y raíz sobre 2 queda 1 medio, y raíz de 0 es 0 sobre 2 me da 0, o sea que el coseno 90 es 0. De esa forma es fácil aprendernos cómo se saca el seno y el coseno en ángulos notables. ¿Cuáles fueron los pasos? Colocar de forma organizada de izquierda a derecha 0, 1, 2, 3, 4. Luego en el coseno lo invertimos 4, 3, 2, 1, 0. A todos esos números lo metimos dentro de una raíz cuadrada y luego lo dividimos a todos entre 2. Las operaciones que se dejaron hacer se hicieron y las otras quedaron de la misma manera. Espero que lo hayan podido comprender en esta tarde. Quiero darles las gracias a todos ustedes, su servidor y amigo Manuel Joaquín Caro Flores, docente de la institución educativa San José Curumaní Cesar. Muchas gracias.